Dios me creó, Él hizo todas las cosas. Él murió por mí. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de Conectados. Estamos nuevamente con Jonathan Keipo, Ramón Kenaifati, y vamos a estar hablando de algún tema muy interesante para todos. Bienvenido, Ramón. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Isaías. Gracias, ¿Cómo estás, Isaías. Ramón? Siempre un placer. Todo Hoy, fino. Siempre un placer compartir con ustedes. Hoy les traigo un tema bastante interesante y el título que elegí es Los actos de corrupción en la vida cristiana. Sé que la palabra corrupción, apenas la escuchamos, la relacionamos a algo político, pero no vamos a hablar de nada político, ni el enfoque que le vamos a dar es político, ni tiene nada que ver con política. Solo es la palabra corrupción. Por eso quiero centrarme en esa palabra y decir o cuál es el significado de esta que es la corrupción. Wikipedia la define como es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente para beneficio personal. La relación de poder no se limita al mundo de la política. Todos los ámbitos sociales donde existan jerarquías o recursos, tales como empresas, compañías, entes públicos, centros educativos, centros sociales, pueden ser ocasionalmente o pueden incurrir en un acto de corrupción. Ellos lo clasifican en tres opciones, que son la compra de mercancía pirata, el robar servicios públicos y el evadir impuestos. Obviamente es lo que dice la ley o que es lo que dice el concepto, pero en el ámbito cristiano sabemos que es muy amplio el tema de corrupción. Incluso podemos hablar de lo que es la inmoralidad cristiana y no solo nos basamos en eso, sino que tenemos un concepto más amplio. Ok, está muy bien el concepto, pero les voy a dar un ejemplo de a qué quiero llegar. Y es un ejemplo bastante práctico y bastante personal. En la urbanización donde yo vivo, yo uso un internet bastante común, que es bastante usado por todo el mundo en el país, y ocurrió una falla en uno de los cajetines. Se reportó, ellos indicaron que sí, que existe una falla, que se va a reparar, pero luego llegó una persona e indicó, bueno, esa falla se puede arreglar más rápido si todos los que estamos afectados cancelamos algún tipo de dinero o nos reunimos entre todos y, bueno, y ayudamos a esa persona. Eso es un acto de corrupción. El problema es que es como una micro corrupción o algo pequeño, pero quiero que lo vean o me den su opinión. ¿Qué opinan de eso en la vida cristiana o en el ámbito cristiano? ¿Cuál debería ser mi posición o la posición de los que estamos afectados por esta situación? Bueno, Isaías, súper interesante lo que mencionas al principio cuando hablabas de corrupción, porque efectivamente cuando hablamos de corrupción siempre nuestra mente sale corriendo hacia corporación, institución, pero existe corrupción individual. Como decías tú, cuando se rompe el orden establecido, y en el caso de nosotros los cristianos, es Dios el que establece un orden. Cuando nosotros rompemos ese orden establecido, hay corrupción en nuestra vida. El ejemplo que tú pones es bastante ilustrativo, porque es el tipo de cosas que como cristianos tendemos a hacer o somos propensos a hacer, porque decimos, eso no le hace daño a nadie. Decimos, yo no estoy afectando a nadie, no estoy lastimando, no estoy robando, no estoy mintiendo. La gente lo ve de una forma, pero la realidad es que hay una ley, la realidad es que hay una estructura y hay normas que se supone que debemos seguir. Y si como cristianos decidimos tergiversar o transgredir las normas y las leyes simplemente por comodidad o por beneficio, entonces allí estamos siendo corruptos porque estamos rompiendo el orden establecido por Dios para nosotros. Okay. Y yo creo que mucha gente dirá, bueno, pero eso no es un asesinato, eso no es grave, pero que vayan y le prediquen a los asesinos.
Pero yo creo que son las cosas pequeñas, y las cosas pequeñas son las más peligrosas. O sea, una astilla en el dedo que te fastidia, una bacteria, una carie, un virus chiquitico como el coronavirus tiene parado el mundo. Entonces, yo creo que las cosas pequeñas son las que realmente definen quiénes somos, las cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Y cosas tan sencillas o tan triviales como, no sé, poner 2 estados en WhatsApp o 2 estados en redes sociales. O sea, bloqueo un grupo de personas y pongo un contenido, y luego bloqueo otro grupo de personas y pongo otra cosa, ¿sabes? Entonces, ese tipo de pequeñas inmoralidades yo creo que van abriendo el camino hacia los grandes pecados. Eso es como arrastrar poco a poco un libro hacia el borde de la mesa, ¿no? Lo voy empujando poquito a poquito porque ahí no importa, y no importa, y no importa. Pero 1.000.000 está constituido de miles de millones de poquitos, no importa. ¿Okay? Miles de pequeñas unidades forman cosas grandes. Entonces, cuando el libro se cae de la mesa, la culpa no es de Dios, la culpa no es de la gravedad, la culpa no es del libro, la culpa es de las pequeñas cosas que lo fueron empujando allá. Y yo creo que en nuestra vida muchas veces nosotros las vamos empujando al borde de un abismo con pequeñas inmoralidades que nos damos el lujo. Entonces, como por ejemplo, un hombre y una mujer solos, que tú dices, bueno, salen una vez y no pasa nada, y los dos están casados, por ejemplo. No, fuimos a comer un helado y ya. Perfecto, pero si repites esa acción 1000 veces, ya comer un helado se va a convertir en otra cosa. Entonces, la suma de pequeñas inmoralidades te va a llevar a grandes pecados. Por eso es que no podemos relativizar las cosas. Sí, yo creo que también llegamos a la conclusión los tres, que es el tema de la comparación o la escala. O sea, yo escucho por lo menos que una persona pagó para que sacaran a otra persona de la cárcel, y para mí eso es gravísimo y un acto de corrupción altísimo. Pero tú escuchas que, mira, tuve que pagar para que me dejaran pasar en un viaje o en un punto de policial. No, eso es normal, eso hay que hacerlo porque si no pagas no te dejan pasar. Entonces, ¿cuál es la línea o cuál es la raya entre lo que es muy grave o lo que es menos grave? Entonces, no hay raya. Ese es el punto. Sabemos que la integridad del cristiano es muy personal y no tenemos ánimo de juzgar o de ofender a nadie, pero a veces no lo notamos y es lo peligroso. A veces estamos acostumbrados a hacer tantas cosas que no notamos que están mal. Entonces, repito, no tenemos intención de juzgar o calificar lo que estás haciendo, lo que están haciendo las personas como algo bueno o malo, pero sí hay ciertos lineamientos que existen y que no podemos dejar de verlos. La vida cristiana, a pesar de que es difícil, que es dura, tenemos que actuar de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó, no lo que dice la gente, no lo que yo pienso, no lo que me conviene, me guste o no me guste. La verdad es que hay una sola y la moral es una sola. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Sí, sí, por supuesto, Isaías. Me parece súper curioso cuando mencionaste lo de las escalas, porque hace algunos años salió, a través de los Panama Papers, salieron numerosos actos de corrupción en cantidades industriales, en todos los niveles, de todas las personas que uno ni se imaginaba, y hablamos de corrupción de millones de dólares, y todos estábamos escandalizados. Sí. Pero tú cuentas la historia del servicio de internet, y que todos en el edificio tenían que poner algo, y nos parece normal, nos parece cotidiano, pero cuando pensamos en millones de dólares en corrupción, decimos, eso sí está mal, eso sí es pecado. Claro. Como si para Dios el dinero fuese algo relevante, como si Dios midiese nuestros pecados en base al daño monetario que estamos haciendo o no. O sea, corrupción en $1 es lo mismo que corrupción en $1.000.000, porque es una condición del corazón. Lo que está en problemas desde un principio es el corazón. El corazón está corrompido y eso a su vez se refleja en acciones. Ya sea, si tú tienes $1, vas a corromperte con $1. Si tienes $1.000.000, vas a corromperte con $1.000.000, porque el corazón es el mismo. Y ese es el punto clave, que me parece súper interesante lo que mencionabas. Es muy buen ejemplo. Y me encanta que digas escala, porque muchas veces la ponemos donde nos conviene. ¿Okay? Y me quiero medir que a mí me convenga y me tuerzo para acá o me tuerzo para allá, para yo justificarme y sentirme bien conmigo mismo, sin ver que la única y real escala, la escala universal, es Dios.
es sus atributos, su naturaleza. Cristo es nuestra comparación perfecta, no los demás, no lo que digan, no la sociedad. Y hablando de sociedad, yo creo que hay una desgracia muy grande que tenemos, que desde las últimas décadas ha tomado mucho campo, algo que se llama nihilismo, que aunque no sepamos qué es, no significa que no lo practiquemos, ni significa que no estemos exentos de eso. Para el nihilismo, nada existe, ¿ok? Simplemente no hay bien, no hay mal, no hay una escala moral, todo depende de la moneda donde la veas, se niegan los valores porque todo es una supuesta construcción social y es una doctrina, por cierto, muy llena de contradicciones, pero es muy sabrosa, a la gente le gusta mucho. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una moral recta, ¿ok? Estos son los parámetros, bueno, yo me puedo salir como a mí se me dé la gana porque no hay bien ni hay mal. Y eso es algo totalmente falso, ¿ok? Entonces, si Dios no existiera, tampoco existiría la moral. Y resulta que la moral sí existe y sí es universal, porque en todos los pueblos de la historia siempre se ha condenado el robo, siempre se ha condenado la violación. ¿Significa que no hayan ladrones y violadores? No, los hay, pero por lo menos se esconden, por lo menos disimulan. E incluso los grupos militares, los grupos que nosotros llamaríamos criminales, tienen sus propios estándares de moral. O sea, es increíble, pero yo, por ejemplo, escuché un caso, y bueno, lo vemos en el día a día. Fueron a atracar a la persona el día siguiente en que Magallanes quedó campeón, y la persona que estaba siendo atracada tenía una camisa del Magallanes. Y el ladrón era magallanero, y lo que hizo fue cuando lo vio, ay no, chamo, discúlpame, yo no te voy a atracar, lo abrazó, lo besó, Magallanes campeón y se fue. Entonces tú dices, eso es una moral distorsionada, pero la hay. Claro. ¿Okay? Sí, sí. Atraco al que no es magallanero y al que sí lo perdono, pero es un tipo de moral. ¿Okay? No es la ideal, por supuesto, no es el patrón, pero no puedo decir que no existe moral, porque hasta los ladrones tienen moral, los mafiosos tienen moral, los asesinos tienen moral. ¿Okay? Y eso lo sabemos. Por ejemplo, hay grupos que van a ayudar en zonas irregulares y son grupos irregulares los que protegen a veces más que las autoridades a las personas que van a ayudar a las comunidades. Entonces, esos fenómenos que son muy extraños, que son anormales, nos dicen que hay moral. Si hay moral, hay Dios, porque no puede haber moral sin Dios. Y Dios no cambia en el tiempo, Dios no se tuerce, no se desvía. Por lo tanto, la respuesta es sencilla. La moral tampoco, como depende de Dios, ni se tuerza ni se desvía. Lo bueno es melo, lo malo es malo, y punto, e importa, me perdonan la expresión, 3 pepinos lo que diga la gente, 3 pepinos lo que diga la sociedad, porque es la realidad, es la verdad. Y eso no lo vamos a poder cambiar por más que nosotros digamos, por más que nosotros decretemos, por más que nosotros creamos, no va a cambiar. Y no es juzgar, simplemente es un llamado a analizarnos, que es el mismo llamado que Dios ha hecho en toda su palabra. Enderecen sus caminos, cambien. Porque yo creo que nadie que conozca a Cristo de verdad se puede quedar igual. Y ese es el punto, no podemos nosotros torcernos, ni siquiera en las pequeñas cosas. Y no es una cuestión de perfeccionismo, porque eso es un camino progresivo, que no es una cuestión de legalismo, no es religiosidad, sino yo quiero morir, Señor, hasta las más pequeñas e insignificantes cosas en mi vida que no te agraden. Muéstrame cuáles son, y yo aprendo. Pero tenemos que estar pendientes de nosotros morir poco a poco a nosotros mismos. Es así, Ramón, y el hecho de que podamos ser transparentes y honestos, y como dices tú, no estamos juzgando, ni juzgando, porque ninguno de los 3 que estamos aquí somos perfectos, estamos en el proceso de crecer y de buscar cada día parecernos un poquito más a Jesús, pero seguimos siendo humanos, seguimos fallando, y quiero hacer énfasis en esto, porque nosotros hablamos de lo que nos enseña la palabra y tratamos de aplicarlo en nuestras vidas, pero aún así fallamos. Y tenemos que ser maduros en reconocer esto. Les comento, me pasó hace 3 semanas, salí en mi carro en el momento en que estábamos en el periodo de cuarentena radical, que no estaba permitido salir, no me tocaba por número de cédula, no tenía ninguna razón para salir, tenía un compromiso, pero no tenía justificación legal porque no tenía salvoconducto. Y me detienen, la policía me pide mis papeles y el policía, para dejarme ir, me pide dinero. Pues. Él me dice que si no, tengo que pasar por todo un proceso que va a durar muchísimas horas. Y yo estaba muy apurado, demasiado apurado, y no podía perder el compromiso que tenía. Y cedí ante eso. Y me fui molesto con el policía, pero de verdad Dios me confrontó muchísimo.
Porque sí, el policía está pidiéndome que yo sea corrupto, pero el que decidió aceptar la corrupción fui yo. El que decidió pagar para que lo dejaran ir fui yo. El que no asumió las consecuencias de sus actos y la responsabilidad que eso acarrea fui yo. Entonces, es que podamos ser honestos con nosotros mismos y podamos decir, fallé, Señor, perdóname, y que podamos entender que las leyes de Dios no pueden cambiar o lo que Dios enseña no puede cambiar cuando nos conviene o cuando no nos conviene. Yo no puedo decir, no voy a pagarle nunca a un policía, a menos que esté muy apurado, a menos que tenga un compromiso ineludible. No, no puedo. Dios tiene que ser lo primero. Y eso me confrontó muchísimo. Y de verdad tengo semanas pidiéndole perdón al Señor por eso. Y yo sé que el Señor me perdona, pero es darse cuenta de que seguimos creciendo, seguimos fallando y seguimos intentando cada día parecernos más a Jesús. Sí, es bastante cotidiano. Y en el caso tuyo, tú lo notaste inmediatamente que había algo mal. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una confusión entre qué es una bendición y qué es una corrupción? ¿A qué me refiero? Un ejemplo al azar. Obtenemos algún equipo, un teléfono celular, a muy buen precio, no sabemos la procedencia y decimos, bueno, gloria a Dios, esto me lo mandó Dios. Y es lo delicado porque ahora pasamos de un tema de corrupción, de un asunto de corrupción, a decir que viene de Dios. Y es peligrosísimo, porque no creo que algo que se obtiene de mala manera o empieza de mala manera venga de Dios, porque no va con los lineamientos. No sé si me entienden ese punto. Sí, es que estamos acostumbrados a que cuando nos va bien es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro. Y nada más alejado de la realidad. Si no, Jesucristo sería la persona más alejada de la voluntad de Dios, porque fue una de las personas que peor le fue en el planeta. O sea, realmente el nivel de sufrimiento que tuvo Jesús es totalmente alejado de ese concepto de que si nos va bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos, gloria a Dios que el policía me dejó ir porque le pagué, estoy distorsionando por completo lo que enseña la palabra. No es gloria a Dios, es pobre de mí, que estoy pecando y que creo que me estoy saliendo con la mía y que creo que me está yendo bien. Igual cuando tenemos un contacto, Dios pone un contacto dentro de una institución, en un lugar y nos aceleran el proceso. O porque Dios nos abrió la puerta y con una palanca, con un conocido, y todas esas formas de nepotismo que están mal y que son pecados y que siguen siendo corrupción, pero decimos gloria a Dios, lo enmascaramos con eso. Es que en general es así, si te va mal, incluso te cuestiona, bueno, tú no eres cristiano. O sea, ¿cómo te pasan cosas malas siendo cristiano? Eso no está bien. O sea, si tú eres cristiano, tu Dios debería darte todo lo que tú necesitas y deberías estar mejor de los que no son cristianos o los que no siguen a Cristo. Y ese es el punto, pues no es bíblico ni es un ejemplo de Jesús que pase así. Por supuesto. Para nada. A veces es lo contrario. A veces Dios permite esas pruebas precisamente a la gente que está más firme, a ver qué tan firme está o para darle mayores bendiciones. Entonces, ¿cómo decir que Jeremías entonces no sirvió para nada porque sufrió viento muerte? Y fíjate que está en nuestras Biblias. El Señor lo usó como tremendo profeta. Entonces, yo creo que hay que ser consistentes y radicales en las decisiones que hemos tomado. Y si yo soy cristiano, tengo que entender qué es eso. O sea, eso significa que somos seguidores activos del cristianismo. Y ismo significa la doctrina de o el conjunto de enseñanza. Entonces, cristianismo es ser seguidor activo del conjunto de enseñanzas de Cristo. ¿Y qué es ser seguidor activo? Estudiarlo, pensarlo, actuarlo, seguirlo, ejecutarlo. O sea, debo creer, estudiar y practicar las enseñanzas de Jesús. Yo no puedo decir que soy parte del cristianismo si no creo, si no estudio, si no practico las enseñanzas de Cristo. Así como yo no puedo decir, pertenezco al veganismo si voy y como carne. ¿Por qué? Porque el veganismo significa la doctrina de una alimentación especial. Y si yo la violo, yo no soy vegano, soy otra cosa. De la misma manera, si yo no hago, digo y pienso todo lo que Cristo enseñó,
Y ese no es mi estandarte, ese no es mi moral, ¿okay? Ese no es mi ejemplo a seguir. Yo no soy cristiano, soy otra cosa, ¿okay? Lo dice la misma palabra por definición. Entonces, si yo decido ser cristiano, digo, yo tengo que tener consistencia entre lo que hago, lo que digo y lo que pienso. Porque todo lo que hacemos es resultado de lo que decimos, y todo lo que decimos es de lo que pensamos y lo que está en nuestro corazón. Entonces, si hay una acción torcida, algo no anda mal en la acción como tal, algo anda mal desde la mente, que es la que mueve esa acción. Y el propio Señor lo ha enseñado. El Señor decía, no importa, no te preocupes por lo que entre o salga de tu cuerpo, preocúpate por lo que hay dentro de tu corazón. Eso es lo importante. Y esa es la diferencia entre todas las enseñanzas de los fariseos, que, bueno, en mi opinión existen y ahora son más poderosos que nunca. Hay muchos fariseos del siglo XXI, ¿okay? Y vendrán más, que se preocupan por las tonterías, pero no vemos la verdadera condición de adentro. El ministerio de Juan el Bautista, enderecen sus caminos a él. Y el Señor lo dijo, yo voy a enderezar los caminos, pero para eso yo debo decidir y permanecer firme en mis decisiones. Y si no sé, soy sincero, Señor, no sé, no tengo la menor idea de qué hacer. Ayúdame. Créeme que Dios va a abrir las puertas, no te va a dejar desamparado. Entonces, si realmente queremos cambiar y realmente queremos perseverar, el Señor va a abrir las puertas. Y si no sabemos, nos va a enseñar por medio de personas, por medio de versículos, por medio de sueños, como Él quiera. Él es original. Lo que tenemos que hacer es dar el paso de cansarnos de nosotros mismos y decir, Señor, hasta el más mínimo detalle en mi vida, arréglalo. ¿Vamos a llegar a ser perfectos? Jamás. Pero por lo menos podemos caminar hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hay que empezar. No llegaremos, es verdad, nunca vamos a estar al 100%, pero hay que empezar. Hoy tenemos más que ayer. Entonces no hay que desanimarse, ¿okay? No, yo creo que no queremos hacer un llamado de acusación o ni nada por el estilo, todo lo contrario. Todos tenemos cosas que evaluar, todos tenemos cosas que cambiar. Nadie es perfecto, el perfecto es Él es nuestra vara. Entonces no te compares con otro, compárate con Él. Y ahí vas a ver verdaderamente lo mal que todos estamos. Y cómo Él vino a purificarnos, a lavarnos, a cambiarnos, a restaurarnos. Y eso es lo maravilloso y lo glorioso que Él nos promete. Que nos va a lavar, nos va a quitar las cochinadas que tenemos de adentro. Así como el Señor botó toda la porquería de su templo cuando estaba en Jerusalén a latigazo. Yo creo que cuando Él entra en nuestro corazón, quiere hacer lo mismo. Quiere sacar a latigazo todas las cosas que nosotros nos contaminan por dentro. Porque ahora el templo es nuestro corazón. Entonces, estamos dispuestos a dejar que el Señor eche a latigazo esas cosas que están en nosotros. Hay algo que también he observado o notado, es que dependiendo del liderazgo, y aquí sí me refiero, lo toco precisamente, el liderazgo político, tendemos a decir, bueno, como ahorita está esta persona o como ahorita está este grupo de izquierda o derecha, yo no voy a hacer esto o yo voy a dejar de hacer esto. Yo no voy a pagar impuestos, yo no voy a pagar esto porque yo no estoy de acuerdo con las políticas que están ahorita. Y es lo grave, porque de paso no los creemos. O sea, creemos que estamos haciendo bien porque yo no estoy de acuerdo con esto y bueno, yo no voy a declarar IVA, pues, que no quiero. No, y allá eso no funciona y yo no voy a hacer eso. Y no funciona así, no pasa así. De hecho, en los tiempos de Jesús, el tema con los impuestos era brutal. Yo no sé si Jonathan me comentaba hace tiempo y quiero que hables de esto, que creo que era incluso peor de lo que estamos pasando ahorita. Sí, no, de hecho, dependiendo del estrato social y dependiendo de la región donde vivías, los impuestos variaban muchísimo, pero el judío común vivía con un 25% de impuesto de sus ingresos, pero ya de por sí sus ingresos sí, no eran suficientes para vivir. O sea, con lo que el judío ganaba neto, él no tenía para comer y para alimentar a su familia. Y de eso, que no le alcanzaba, él tenía que pagar 25%. Y diríamos, bueno, la ventaja es que eso les servía para tener utilidades, tenían salud pública o construían vialidades para que el judío no. Eso iba al fisco romano y eso iba para fortalecer el imperio romano. Los judíos no veían beneficio del impuesto que ellos estaban pagando. Y sin embargo Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús les dijo, paguen sus impuestos. Y Jesús no estaba diciendo, páguenlos si sus dirigentes son buenos, si son malos, si ustedes están de acuerdo con sus ideales.
César no era cristiano, César no tenía un gobierno cristocéntrico, no llevaba la palabra de Dios ni predicaba, tenía toda una serie de principios distintos, una serie de dioses por completo distintos a lo que Dios y Jesús estaban enseñando en ese momento. Y aún así Jesús dice, paguen sus impuestos. Y hay algo también muy peligroso, Isaías, que a veces nos alejamos del tema político y nos alejamos de todo eso, sino que decimos, bueno, si yo tengo un proveedor, por ejemplo, Isaías quiere regalar comida y consigue un proveedor de comida que resulta que le dice que no le tiene que facturar. Isaías dice, yo me ahorro sus impuestos y con esa comida que yo voy a regalar, y con el dinero que me voy a ahorrar, puedo comprar más comida para bendecir a más gente. Y venimos al punto anterior, decimos, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Dios me está dando la oportunidad de quebrar las leyes que Él me dijo que cumpliera para hacer la voluntad de Dios. Y no, o sea, no se trata de la acción, se trata de lo que está en el corazón. Aunque para mí no tenga sentido, si Dios dijo que lo tengo que hacer, tengo que hacerlo. Y ese es el punto es que no es debatible. Porque si yo quiero ir transformando la palabra, las cosas que me parecen que tienen un poquito más de sentido, porque lo que pasa es que la gente dice, no, Jesús no estaba en este contexto. Claro. Es que Jesús dijo eso, pero solo se aplica en algunas situaciones, no todo el tiempo. Depende del gobernante, depende del impuesto. Si es más impuestos, no se paga. No, Jesús dijo, paguen. Y claro. Pablo después lo reitera en Romanos, dice, paguen sus impuestos al que tengan que pagar tributo, al que tengan que pagar tributo. O sea, no es opcional, no es a conveniencia. Es una ley dada por Dios y específicamente en el Nuevo Testamento por Jesús. Ya en la gracia, no estamos hablando del Antiguo Testamento, de todo el pacto hecho a través del tabernáculo. No. Estamos hablando de Jesús. Jesús que murió, resucitó y nos libró de nuestros pecados. Él nos está diciendo, paguen sus impuestos. Y es confrontante porque muchas veces es más cómodo no hacerlo. Es un tema ya de obediencia, no dependiendo. Obviamente, cada quien tiene sus ideales y tiene sus conceptos, pero no es fijarse en lo que está ahorita o en el gobernante que está ahorita, sino es un tema de obediencia. Es un tema de que es un lineamiento en la vida cristiana y bueno, Dios sabrá. O sea, no podemos decir, bueno, tú no sabes lo que está pasando o qué, pero no podemos adaptar la vida cristiana al momento, porque siempre vamos a creer que nosotros nos tocó el peor momento. Y no es así. No lo sabemos. Hay personas que la pasaron peor, pero nosotros siempre, el ser humano tiende a decir, oye, lo que nos está pasando a nosotros, no había pasado nunca. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Jonathan, es el tema de farsear o de tratar de torcer la voluntad o lo que quiere Dios con nuestra vida. ¿Sí? Ramón, te interrumpí ahí. No, que iba a decir que si eso aplicó a esa época, lo que estábamos hablando al principio, si eso aplicó a esa época, sigue aplicando hoy, sencillamente porque ni su moral, ni su palabra cambia, tan sencillo como eso. Si Dios no cambia, su ley tampoco cambia. Y de hecho, si alguien tenía derecho precisamente a rebelarse y a hacer todo eso, era en la iglesia primitiva en ese contexto. Yo creo que en la humanidad no ha habido imperio tan corrupto como el romano, y justamente a ese Dios lo usa de ejemplo. ¿Okay? O sea, uno compara los casos, y cuando uno estudia historia, de verdad, amas lo que tienes en todo el mundo. ¿Okay? O sea, das gracias a Dios por cada presidente en cada país que tenemos. Entonces, si así como es una cuestión, como dijimos, de nosotros estar dispuestos a cambiar, ¿okay? A cambiar nuestro interior y estar dispuestos a dar nuestra vida por aquel que la dio por nosotros. Y eso no nada más en el sentido literal, si nos llega a tocar, sino hay que morir a uno mismo. Porque hay una frase que me gusta mucho, que solo los muertos ven la gloria de Dios. Yo no veo la gloria de Dios si no muero a mí mismo. ¿Y qué es morir a mí mismo? A veces luchar contra esos deseos, a veces luchar contra todo lo que he creído y he pensado que no era la verdad. Y ahora lo debo sustituir por su verdad, que es la escala única, moral, relativa, objetiva, útil, que es la que me va a abrir las puertas en esta vida y en la siguiente. Efectivamente, Ramón. Una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer como cristianos es morir a nosotros mismos. Desde pequeños, los que nacimos en hogares cristianos o los que tenemos tiempo asistiendo a la iglesia, hemos escuchado la historia de tantos misioneros que están en otras partes del mundo, en lugares donde no se puede predicar el evangelio, y ellos deciden entregar sus vidas para Cristo y dicen, y les toca tomar la decisión de morir por el evangelio, morir por Cristo. Y es una decisión sumamente difícil, pero yo creo
que es mucho más difícil decir, yo vivo para Cristo. Decir, todas mis decisiones van a estar basadas en la ley de Cristo, en lo que Cristo nos enseñó, en su amor, en su integridad, en su mansedumbre, en su rectitud. Eso es un reto para nosotros. Y este es un momento en el que cada uno de nosotros necesita examinarse. No se trata de señalar a las personas que conocemos, que sabemos que están fallando, sean familias, sean líderes, sean hermanos de la iglesia. No es el momento para ir juzgando a las personas. Este es el momento en que cada uno de nosotros se para delante de la presencia de Dios y frente a la palabra de Jesús y dices, Señor, perdóname. Señor, necesito vivir conforme a tu voluntad. Tengo estas actitudes que necesito cambiar. He tomado estas decisiones y me arrepiento de ellas y quiero vivir una vida conforme a tu voluntad. Porque así como tú dijiste, Señor, que los que hacían tu voluntad iban a ser tus amigos, yo quiero ser tu amigo. Y eso es básicamente el reto de nosotros hoy en día. Sí, ciertamente es un tema complicado, es un tema de muchos puntos de vista, pero nuevamente quiero indicarles que nuestra intención no es juzgar ni decir esto está bien o esto está mal, es simplemente examinarlo. Sabemos que nosotros, incluyéndonos y todas las personas que nos ven y todos nuestros amigos y en sí la comunidad cristiana, lo que pedimos es que revisemos esos ítems, revisemos esas situaciones y le pidamos a Dios, oye, muéstrame qué está bien, qué está mal, qué estoy haciendo bien o qué puedo hacer mejor. Y eso es todo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pienso que la cuestión es identificar cuál es el objetivo de Dios en cada una de nuestras vidas y seguirlo. Pienso que la mejor forma también de cerrar este tema es orando por cada una de estas situaciones y pidiéndole a Dios dirección. Entonces, vamos a orar por este tema. Dios, te pido que nos ayudes cada día a hacerlo más cercano del plan que tú tienes para nosotros, Jesús. Cada día nos equivocamos, cada día pecamos, cada día creemos que estamos haciendo algo bien y resulta que no es tan bien. Pero tú estás ahí, puedes ayudarnos, tú puedes orientarnos, tú puedes guiarnos. Te pido que nos cuides, que nos ayudes en esta situación, incluyendo la situación de la pandemia tan difícil que estamos pasando, donde cada uno de nosotros tiene situaciones personales, situaciones individuales, que afectan a nuestros amigos, afectan a nuestra familia, pero te pedimos que estés con nosotros en todo momento, que nos ayudes a tomar las decisiones correctas, a ver con claridad cuál es el objetivo que tienes tú para nosotros. Existen situaciones en que no podemos observar o no notamos que algo está mal o que algo no es lo mejor posible, pero tú estás ahí, tú sabes qué es lo correcto, tú sabes cómo es la manera de actuar. Te pedimos que nos lo muestres, pedimos que de una u otra forma nos guíes a lo que tú tienes planeado para nosotros. Te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por todas las personas que se pueden conectar, que lo pueden ver en vivo, que lo pueden ver grabado. Te doy gracias por la vida de Jonathan, por la vida de Ramón. Y te pido que nos sigas protegiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero recordarles nuevamente que seguimos transmitiendo a través del Facebook de la Iglesia de las Acacias, de lunes a viernes a las 8 de la noche, lo que es el encuentro desde casa, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Los viernes específicamente se transmite conectado y al siguiente viernes un tema infantil. Les recomiendo que lo vean. El siguiente viernes
va a ser un tema infantil y se lo puede ver con sus hijos o familiares, niños o pequeños. También se transmite el culto dominical, el único servicio por Facebook, a las 9 de la mañana el día domingo, y ese culto se retransmite en Radio Dinámica ese mismo día a las 3 de la tarde. Y me había olvidado también que los encuentros de casa se transmiten en Radio Dinámica para las personas que no tienen internet o que no pueden verlo por una computadora, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Así que gracias, Jonathan, gracias, Ramón, por estar aquí, gracias a todos los que se conectaron. Siempre un placer. Y bueno, esta fue otra edición de Conectados.